Lo primero que yo quiero que pienses es que durante todo este año que ya ha venido la pandemia, y quizás ya está trillado hablarlo, pero es real, quiero que puedas analizar que cada uno de nosotros hemos tenido situaciones diferentes que nos han hecho sentir que hemos tenido un día malo. ¿Cuántos han sentido un día malo? ¿Cuántos han llegado a casa pensando, qué día tan malo que tuve hoy? Pues hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Qué tal tu día malo? ¿Sabes? Cuando empecé a analizar qué poder traer de parte de Dios y le decía al Señor, háblame porque quiero llevarle un mensaje a los padres, pero también a toda nuestra familia de Casa de Fe, el Señor me puso en el corazón la certeza de que todos tenemos días malos. Y que muchos de esos días malos hacen que retrocedamos o que nos sintamos con temor y que lo que podemos ver por delante no sea algo que traiga esperanza, sino que algo que nos quiera hacer retroceder. Y quiero llevarte una historia en la palabra que tú y yo la conocemos, pero que podemos sacar otra perspectiva de lo que te voy a leer hoy. Y quiero que te prepares ahí en donde estás y que puedas leer conmigo la palabra y que puedas descubrir a un Jesús humano como tú y como yo. Saben, si hay algo que yo quiero que nosotros podamos aprender y los hombres de esta casa, las mujeres de esta casa, de Casa de Fe y los padres de esta casa puedan entender que Jesús era tan vulnerable como tú y como yo. Creemos que porque es Jesús no tenía días difíciles o días malos. Mira lo que dice esta historia. Acompáñame a leer Mateo capítulo 14, verso 10. Ahí búscalo ahí en tu Biblia y acompáñame a leer juntos para así poder aprender este día domingo. Vamos, verso 10. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Verso 11. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha. Y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos, están hablando de los discípulos de Jesús, y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Sabes, todos tenemos un día malo. Hoy quiero que puedas interiorizar esta historia y la hagas en tu mente tan real como yo la hice cuando la leí. A Jesús le llevan una mala noticia. Y cuando te hablo de una mala noticia, era una mala noticia. Le fueron a contar que su familiar, que su primo Juan el Bautista había sido decapitado. Y yo no sé si a ti como a mí, cuando me traen una mala noticia, mi día se torna gris. Yo no sé si tú quizás normalmente te levantas con todas las ganas y wow, y estás listo para poder alcanzar lo que Dios tiene por delante para ti o la vida tiene por delante, pero llega una mala noticia de esa magnitud y tu día se transforma en gris. A Jesús le dieron una mala noticia. ¿Y cómo lo sé? ¿Y cómo sé que su día se tornó mal? Porque dice muy claramente que cuando Jesús oyó, se apartó de allí en una barca. ¿Saben algo que me hace pensar mucho? Es que Jesús tomó la barca y se apartó solo. ¿Cuántas veces usted y yo necesitamos un lugar aparte para poder pensar, para poder analizar, quizás para poder llorar? Y hoy quiero hablarle unos segundos a los hombres. ¿Cuántas veces has tenido necesidad tu hombre como yo de tener un lugar solo para poder llorar? Y yo creo que Jesús en su corazón, su necesidad era poder estar apartado para poder tener un tiempo a solas, para pensar, para asimilar esta idea, para pasar el dolor, para poder curar, para también orar. O quizás sencillamente para poder cantar. ¿Cuántos cuando tienen un día malo no se conectan con Dios cantando? Yo a veces lo hago, ¿verdad? Yo tengo un día malo, pero cuando entro a la ducha no soy buen cantante, pero hago mi mejor esfuerzo. Yo sé que en el cielo suena de la mejor manera porque es mi corazón cantándole a Dios. Quizás Jesús solo quería eso. Y muchas veces, cuando tenemos nuestros días malos, lo único que pensamos es querer estar solos. Y lo único que queremos es que este día tan malo ya pase. Y estamos contando los minutos, los segundos, para que ya se acabe este tiempo. Y pensando un poco en esto, yo quiero llevarte a darte un tip hoy para que puedas aprender de cómo, quizás si estás metido en un día malo,
puedas lograr salir de ahí donde estás. Y claramente la palabra lo deja. Y yo quiero que me acompañes a un verso acá. Efesios capítulo 6 y verso 13. Aquí hay una clave, quiero que lo leas conmigo. Verso 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado esto, estar firmes. La palabra claramente dice, primero necesitas firmeza para luego poder obtener la victoria. Porque claramente los días malos se necesitan terminar en victoria, pero el día malo se lo resiste. Primero firmeza, luego victoria. Y cuando tú resistes al día malo, lo que ocasionas en ti es poder estar con esa resistencia, y esa resistencia necesita y terminará en firmeza. Y una vez que tengas firmeza, tú podrás alzar tu bandera. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Es que muchas veces como hijos de Dios queremos alzar una bandera de victoria sin haber resistido el día malo. Y lo único que pensamos es que como ya Dios prometió la victoria, a nosotros no nos toca hacer nada. Pero yo vengo a decirte de parte de Dios que a ti te toca resistir. Claramente lo dice en este verso, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Sabes por qué te doy este tip? Es porque muchas veces cuando no terminamos firmes y lo único que buscamos es la victoria, y en el momento en donde no encontramos la victoria, vienen un montón de rollos a nuestra cabeza. El fracaso, el temor, la duda. ¿Será que nací para esto? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado eso? ¿Sabes? Y cuando yo fui a Legendarios y empecé el REC en Guatemala, porque tuve el privilegio y la oportunidad de ir a vivir el REC en Guatemala, una de las preguntas que yo me hice clave fue eso. Fue porque no entendía que cada hora y cada día que iba pasando de estas 72 horas en la montaña, se necesitaba resistencia. Y no te hablo de una resistencia física, te hablo de una resistencia espiritual, de mantenerte resistente para poder lograr la firmeza. Pero hay una clave aquí, es la armadura de Dios. Lee conmigo nuevamente el verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estos versos nos dan unas herramientas impresionantes. Quiero que vayas un poquito más abajo. Dice el verso 13 en adelante. Por tanto, tomad, verso 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos de la coraza de la justicia y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. La armadura de Dios añade firmeza a tu vida. Añade esa capacidad de poder mantenerte firme y resistir. Pero hoy yo quiero que puedas entender algo. Muchos de nosotros caminamos por la vida con ciertas partes de la armadura y no con toda. Porque puedes caminar. Pero hay una palabra en el verso 16 del mismo capítulo de Efesios que quiero que le leas conmigo. Sobre todo, verso 16 de Efesios 6. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe es un escudo que te protege de pie a cabeza. ¿Sabes? A Dios le interesa que tomes toda la armadura. Pero muchos de nosotros tomamos ciertas partes de la armadura porque quizás nos es más cómodo caminar por la vida con ciertas partes y no con todo el paquete. Pero Dios deja claramente que si hay algo que necesitas es entender que es toda la armadura y sobre todo, no puedes ir con ciertas partes, pero sobre todo el escudo de la fe. En la antigüedad los escudos eran de pie a cabeza, te cubrían todo. No sé si pudieron en algún momento ver estas series en Netflix en donde se encuentran esas guerras hombre a hombre. Ellos hacían barricadas y escudos humanos con escudos. O sea, ponían sus escudos y creaban un gran escudo para que no penetren las flechas y todas las cosas que el enemigo lanzaban.
Dios sabía que tú y yo necesitábamos el escudo de la fe para poder tener aún mayor resistencia, para mantenernos firmes y alcanzar la victoria. Hoy yo quiero que tu corazón pueda entender esto. Pudiera ser que estés pasando un mal día, pero hoy, a causa de la resistencia, y la resistencia te va a llevar a tener una firmeza, vas a lograr tener una victoria. Y ese fracaso, esa tristeza, esa ansiedad y eso que te ha estado haciendo retroceder, va a empezar a desaparecer a causa de lo que el Espíritu de Dios quiere hacer a través de ti con la armadura de Dios. Amén. Primero firmeza, primero resistencia, firmeza y luego la victoria. Hoy yo quiero que usted y yo podamos aprender que no podemos andar con ciertas partes, es todo el paquete y sobre todo, di conmigo, repite esa palabra, sobre todo el escudo de la fe. ¿Sabes por qué? Porque el escudo de la fe te va a traer convicción y certeza. El escudo de la fe va a protegerte de la acechanza del diablo. Esa es la única parte de la armadura en donde detalla qué va a hacer. Si tú lo lees ahí, dice sobre todo el escudo de la fe, con que podés apagar los dardos de fuego del enemigo. No dice ponte la coraza porque con esa vas a detener las balas. No, el escudo de la fe. Los días malos se resisten, se pone uno firme y se obtiene la victoria. Yo sé, hombre y mujer de esta linda casa, que los días malos están a punto de terminar y vas a poder alzar tu bandera de victoria porque pudiste resistir y a causa de la resistencia mantenerte firme. Amén. Y cuando veo a este Jesús que resiste el día malo, y porque sé que resiste y tiene firmeza, leo unos versos más abajo de Mateo y entiendo un poco que lo que decía el verso en Juan 16:33. Dice claramente, y Jesús lo escribe así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es que Jesús era tal cual como tú y yo. Tenía días malos. Había días que él quería. Mira, a veces a mí me pasa, yo no sé si usted, pero a mí me pasa como papá, que he tenido un mal día, o quizás mis rollos, ¿verdad? Hacen que llegue a casa y que le diga a mi esposa, mi amor, mira, porfa, encárgate de las niñas. No quiero escucharlas llorar. Imagínate con 4 niñas en casa, dos mayorcitas de 5 y 4 años y las otras dos de 5 meses. Yo llego, a veces hay un escándalo y una linda alabanza de llantos y de gritos. Pero cuando yo leo a Jesús teniendo un mal día, me doy cuenta que Él resiste. ¿Y cómo puedo saber? Lee conmigo el verso 14 del mismo libro de Mateo. Regresemos a nuestro texto base. Mateo capítulo 14, verso 14. Dice la palabra: y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que ellos, de los que ellos estaban enfermos. ¿Sabes? Muchas veces creemos que nuestro día malo, nuestras victorias no alcanzadas, nuestros temores, nuestra ansiedad, nuestras tristezas, son buenas excusas para poder quedarnos frisados. Creemos que porque tuve un mal día puedo quedarme congelado y no tengo ninguna responsabilidad con los míos. Y hoy quiero hablarte a ti, hombre, de líder, capitán de una manada. La gente está al lado tuyo, viéndote a ti, y se mueven por ti porque saben que llevas algo, tienes algo que ellos necesitan. Y en Jesús lo veo. Dice que Jesús en este verso 14 vio una gran multitud. Quizás hoy a ti te toca ver a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a tus padres, a tus abuelos. Y dice que Él tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. ¿Sabes lo que puedo hoy sacar a mi mente? Es que Jesús tuvo compasión por 2 cosas. Primero, por lo sobrenatural, porque no había nadie que pudiera sanar enfermos como lo hacía Jesús. Pero también encuentro en otro capítulo del mismo libro de Mateo, en donde Jesús muestra compasión por lo natural, por las cosas básicas. Y quiero que lo leas conmigo.
Mateo capítulo 15, verso 32. Un capítulo más adelante, vámonos al verso 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente. Ojo, ¿por qué tenía compasión? Tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Ojo, en el verso 14 Jesús dice claramente que tuvo compasión de ellos y sanó. Y acá dice claramente que él tuvo compasión. En el verso 15, tuvo compasión de ellos porque tenían hambre. Dos cosas. Número uno, la sanidad del cuerpo que necesitaba esa gente era algo sobrenatural. Pero lo que requería la gente en el verso 15 de Mateo era algo natural, algo físico. Y sabes, hoy quiero que puedas tener una tranquilidad en tu corazón, porque parte del día malo pudiera ser estas necesidades que tenemos como hombres y como mujeres de Dios frente a las cosas naturales, pero también las sobrenaturales. Hoy vengo a decirte de parte de Dios que Dios tiene compasión, y cuando leo esta palabra, yo le quiero poner, la quiero separar en dos: de compromiso. ¿Está conmigo? Y pasión, de esa pasión que Jesús tiene por la gente. Jesús tiene cuidado de ti. Jesús no se ha olvidado de lo que tú necesitas. Lo sobrenatural era la sanidad del cuerpo y lo natural era el hambre. Dios tiene cuenta de esas necesidades básicas que usted y yo tenemos. No podemos dejarnos influenciar y terminar un día malo sin victoria y sin firmeza, porque tenemos esta necesidad. Pues hoy vengo a decirte de parte de Dios que Él tiene cuidado de ellas. Sencillo, ¿cómo lo sé? En el mismo libro de Mateo, capítulo 6, verso 25. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimentan. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Hoy vengo a decirte esta misma pregunta: ¿no vales tú y yo más que esas aves? Pues hoy Dios está dándote la respuesta. Él te mira con pasión. ¿Sabes algo que quiero rescatar de esta historia? Es que Jesús dice en el verso, en los primeros versos que leímos, es que Él se quiso apartar. Él estaba cansado, estaba abrumado, estaba ido, estaba triste, pero Él quizás en ese momento estaba en un 10% de toda la pasión que pudiera sentir, pero Él, al ver a la multitud, activó su 100%. No sé cómo está tu actitud hoy, o cómo están tus ganas de servir a los tuyos. No sé si estás con la misma pasión con la que iniciaste en esta iglesia o en tu grupo, pero hoy yo quiero hablarte a ti. Tus fracasos, tus derrotas, tus días malos no pueden limitar esa pasión. Jesús, cuando fue pedido y fue requerido su pasión, la puso al 100, por una sola razón: la gente. Y hoy podemos ver a la gente representada en tu familia, en tu esposa, en tus hijos, en tu abuelo, en tu papá. ¿Qué está requiriendo la gente de ti? Claro, de Jesús en ese momento requirieron un milagro. Y Jesús, teniendo compasión, compromiso y pasión, decidió sanarlos, aun cuando no estaba al 100%, pero Él dio todo, así como lo hizo en la cruz. Y eso es un padre. Eso es un padre. ¿O no, padres que estamos aquí hoy? Podemos decir que muchas veces nos encontramos en los peores días, pero cuando nuestra gente necesita el 100 de nosotros, damos el 200. Amén. Y cuando nuestras esposas necesitan un poquito más del 200 y metemos 250, le metemos 250. Pero somos movidos por la pasión que hay en nosotros por ver a nuestra gente bien. Esa fue la misma pasión que tuvo Jesús. Y hoy quiero invitarte a que puedas entender que no importa el día malo, hoy Dios te está llamando a que des el 100% de ti, aun cuando pudieras sentir que no tienes ni el 25%. Hoy Dios te está llamando a levantarte, hombre y mujer de esta casa. Compasión por lo natural y compasión por lo sobrenatural. Y cuando tú entiendes que Jesús tiene el control de todas estas dos cosas, tu vida puede ser mucho más fácil y llevadera para poder resistir, mantenerte firme y obtener la victoria.
Jesús no tuvo temor por la gente, tuvo compasión. Y sabes, hoy quiero que puedas pensar lo siguiente. Dios, Jesús como Dios, tuvo compasión por lo sobrenatural y por lo natural. Y pensando en esto, seguí leyendo este verso y quiero que hoy lo puedas interiorizar y aprender algo de esta historia. Quiero que sigamos leyendo nuestro texto base, Mateo capítulo 14, nuestro capítulo base, el capítulo 14. Vámonos al verso 15. Y esto yo quiero que lo puedas hacer tú y le voy a hablar directamente a cada hombre o cada cabeza de familia y que puedas hacer tuya esta declaración. Mira lo que dice el verso 15. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. ¿Sabes? Muchas de estas cosas suceden en nuestra cabeza los hombres. Queremos desligarnos de nuestras responsabilidades muchas veces. Queremos muchas veces sacarnos la vuelta, como por ahí dicen, y echarle la responsabilidad a otro. Y los discípulos intentaron hacer eso. Dijeron a Jesús: mira, Jesús, despide a la multitud y que me acompañe aquí en el piano, por favor. Despide a la multitud que se está haciendo de noche y tienen que comer. Pero Jesús ya había tenido esa compasión por la gente, ya sabía lo que era tener hambre. Y dice la palabra que vino alguien y le dijo: Señor, aquí tenemos solamente 5 panes y 2 peces. ¿Sabes? Esos 5 panes y 2 peces era el lunch de un niño. Era un niño el que cargaba esa cantidad de alimento. Pero hoy quiero hacerte un llamado. ¿Sabes por qué? Porque para poder vivir y experimentar lo que ocurrió luego que esos panes y esos peces estuvieran en la mano de Jesús, se necesitó de gente como tú y como yo, imperfecta. Padres imperfectos. Pero como nos enseñó nuestro pastor, en un plan perfecto que Dios tiene preparado. Gente imperfecta, con temores, rotos, que dudaban. Esos eran los discípulos. Gente imperfecta, que dudaba de lo que podían hacer. Pues hoy vengo a decirte, hombre de esta casa, yo creo y hago por el milagro de mi manada. Hoy te quiero invitar a que hagas tuya esa declaración. ¿Sabes por qué? Porque luego de que Jesús hiciera lo que hizo en el verso, déjame buscarte el verso acá. En el verso 19, entonces mandó a recostar a la gente sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y los dio, y le dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. ¿Sabes? En ese momento exacto se requirió no solamente de lo que tuvo que hacer Jesús. Yo me imagino a los discípulos como en el TikTok: haz lo tuyo, Jesús, haz lo tuyo, haz lo tuyo. ¿Han visto ese TikTok? Sí. Haz lo que te toca a ti, haz tu parte. Porque no hemos pensado en lo que pudiera pasar en la mente de esos discípulos en el momento en que Jesús le entrega la responsabilidad de ir a repartir esos panes y esos peces. Ojo, para Jesús hubiese sido sencillo el hecho de decir: Padre, que llevan los peces y que llevan los panes.
Pero Jesús necesitaba darle una lección que hoy tú y yo tenemos que aprender. Necesitas creer y hacer para que el milagro en tu manada sea real. Para que el milagro que tanto anhela tu esposa, que tanto anhelan tus hijos, sea real en esta tierra. Necesitas creer. ¿Sabes por qué sé que los discípulos creyeron? Porque la historia relata que ellos fueron a dar de alimento a la gente. No me dice cómo, pero luego sí dice que recogieron 12 cestas. Es decir, que si yo uno un poco los puntos y los cabos, debo entender que cada discípulo tuvo una pequeña cesta o una cesta. Dice la historia que comieron más 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Pero yo me imagino a esos discípulos. Yo no creo que las cestas hayan estado rebosando de panes y de peces. Ha estado una cesta normal. Porque aún si hubiesen estado rebosando de panes y de peces, no hubiesen alcanzado para el milagro que dice la palabra que se hizo. Y que creo que fue así. Yo me imagino a los discípulos entrando, caminando para entregar los panes, metiendo la mano a la cesta y diciendo: Señor Jesús, tú hiciste lo tuyo, aquí tengo un pan. Señor Jesús, hoy meto la mano a mi cesta porque tú tuviste compasión de la gente, aquí hay un pan. Su fe fue requerida. Se necesitó que ellos crean, se necesitó que ellos hagan. La fe sin obra es muerta. Tú no puedes querer decir que quieres ser el capitán de una manada que se llama hoy familia si tú no vas a creer y no vas a hacer algo. Jesús ya hizo lo que tenía que hacer. Hoy quiero invitarte a que, como hicieron esos discípulos, metas la mano a la cesta y creas en lo que ya dijo Jesús que iba a hacer por ti.